también que nuestras reacciones en un momento dado a veces nos asustan, pero estamos ante una situación que creo que a nadie de nosotros nos haya tocado vivir, y las consecuencias que tenemos ahorita o nuestras reacciones que tenemos, pues las tenemos que tomar como algo normal. Y vamos a hacer la diferencia en cuestiones de cuando se convierte ya en algún tipo de trastorno. Y también, como les comentaba en el punto 1, nosotros percibimos la crisis que va a exceder nuestra capacidad de control. Y esa es la parte en cuestiones que nosotros tenemos nuestra vida en cierta forma controlada, aunque tengamos a lo mejor una desorganización y todo, pero es un control para nosotros. Y ahorita lo que se está viviendo está fuera de nuestras manos, de nuestro propio control, y es lo que nos va a producir ciertas alteraciones emocionales. Bueno, en primer lugar, debemos de saber que estamos ante una amenaza, ¿sí? Una amenaza, vuelvo a comentarlo, eso va a depender también de las circunstancias de cada uno de nosotros, si somos muy vulnerables ante las circunstancias o los contextos que estamos viviendo. Por eso está la relación entre lo que es una amenaza y una vulnerabilidad, y esto nos puede ocasionar un desastre. ¿Qué es un desastre? Ya cuando nuestras herramientas personales, las herramientas a nivel comunitario, a nivel nacional, no están dando el ancho para cubrir esta situación, podemos caer ya en lo que se determina el desastre. Y ese desastre está relacionado, obviamente, con la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza es todas las situaciones que nos van a estar pasando, la vulnerabilidad, qué tan preparados o qué tan factores de riesgo se pueden estar presentando en nuestra vida. Y eso es lo que va a dar una crisis, lo vamos a estar viviendo como una crisis, ¿sí? Dentro de las mismas crisis vamos a encontrar lo que es el estrés. Aquí sigue. Para esto, como se estaba comentando, la amenaza lo vamos a tener como concepto como es el estresor, es decir, es una fuerza o agente externo que nos vamos a enfrentar y que obviamente nos va a poner a nuestros límites. ¿A qué límites? A nuestros límites de adaptación. Cada vez que nosotros tenemos demasiadas. ¿Me podría comentar como cualquiera? Sí, parte de las crisis que habitualmente nosotros desenvolvemos o en las que nos presentamos tienen que ver con una situación biológica. Entre los cambios dentro del desarrollo del ser humano se van presentando distintas etapas. El nacimiento propiamente es una de esas crisis que tenemos. Estamos dentro de el vientre materno, muy cómodos, no nos preocupamos por la comida, por respirar, todo esto lo tenemos directamente de la madre, y entonces una vez que se termina el periodo gestacional y que viene el nacimiento, estamos expuestos a un ambiente bastante agresivo, en el que ahora tengo que yo de alguna forma aprender a respirar por mí mismo, tengo que ser alimentado para sobrevivir. Entonces esta es una de las principales crisis que por las que podemos pasar. De alguna manera vamos a ir aprendiendo a incorporar todos los recursos que se requieren para poder pasar esta situación. Bueno, antes de continuar, es importante, hablábamos hace rato de recursos, de infraestructura y demás, entonces es importante tener en cuenta que en la utilización de los recursos no podemos descuidarnos, porque te veo, licenciado, con tu cubrebocas en el cuello, y esa es una de las situaciones que debemos evitar siempre que traemos. Ahora sí, adelante. Gracias. Me estaba asfixiando por completo, es complicado. El correcto uso del tapabocas es uno de los recursos que tenemos que vigilar, por supuesto. No manipularlo, no tocarlo constantemente para no estar expuestos a las partículas que de alguna manera se adhieren a la pared del mismo. Y bueno, en mi caso se baja, se sube, y bueno, manteniendo la sana distancia creo que estamos mejor que bien. Respecto a las situaciones de las crisis, entonces hay que entender que evidentemente nosotros, creo, antes hay que mencionar
contamos con ciertos recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, todo lo que hemos aprendido o vamos a ir aprendiendo durante el curso de nuestra vida, y la forma en la que esto lo aplicamos para o alguna situación cuando no podemos dar una respuesta apropiada y respondemos de manera irracional, entonces se dice que estamos en crisis, cuando se rebasa completamente nuestro nivel de funcionamiento, por así decirlo. Entonces, ya lo decía, el nacimiento es una de ellas, y cada una de las transiciones en las etapas del desarrollo van a ser especificadas o definidas precisamente como crisis propias, pero del desarrollo. Ok. ¿Usted, licenciado, ha vivido alguna crisis en su vida? Definitivamente ninguna como esta. Es una situación única en casi 50 años que tengo de vida. Entonces, y la situación, como lo mencionaba Jonathan, es esta. Todos los días lidiamos con situaciones que no les damos el nombre de crisis porque son situaciones que resolvemos de diario. Por ejemplo, nos levantamos en la mañana a preparar el desayuno y, oh Dios santo, no tenemos leche o no tenemos cereal. ¿Podría ser una crisis? Pues sí, podría ser una crisis, pero como tenemos recursos para resolver estos problemas, pues improvisamos, salimos a comprar, si no salimos a comprar, preparamos otra cosa. Y hay muchas situaciones que de ordinario nos presentan un reto, nos plantean un problema, nos plantean una dificultad, pero nuestras herramientas propias nos permiten enfrentar todos los sucesos que nos van llegando de la vida cotidiana, incluso situaciones extraordinarias. Sin embargo, hay momentos en que esas herramientas con las que estoy acostumbrado a lidiar con todos mis problemas cotidianos, incluso con estos, van a ser rebasadas, y entonces me quedo impávido, me quedo inmóvil. No soy capaz de enfrentar esas situaciones que cualquier otra persona, desde un punto de vista diferente, diría, bueno, pues esto es tan fácil como te haces un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha y lo resuelves. Sin embargo, es importante entender que en este tipo de situaciones lo primero que tenemos que hacer es no juzgar a la persona que está en crisis. Bueno, de hecho, en ningún momento de la vida deberíamos de estar juzgando. ¿Por qué? Porque cada quien trabaja con las herramientas con las que ha aprendido a trabajar, con los recursos que se ha asegurado para sí mismo. En algún momento esos recursos pueden no ser suficientes, porque ellos lo hacen una persona diferente, inferior, mucho más. Se trata de aprender, y en todo momento todos los seres humanos podemos aprender a manejar crisis de diferente grado de intensidad. ¿Pero qué será aquello que nos hace que nos movamos? Que no nos quedemos esperando que a lo mejor nos caiga, no sé, la leche del cielo, ¿sí? ¿Qué será? ¿Cuál es ese factor que nos lleva a conseguir lo que estamos buscando, lo que estamos necesitando? Bueno, hay algo importante que no se nos debe de escapar. El tener un propósito en la vida es algo que particularmente nos va a conducir o a guiar, y de alguna forma va a motivar para hacerle frente a las circunstancias que en este momento se están presentando. Parece que a veces el vivir al día es peligroso en el sentido de que nos vemos limitados en cuanto a la proyección hacia el futuro, y entonces no tenemos ánimo como para seguir adelante. Y la situación que se está presentando nos hace ver como que todo va a terminar. Esto nos hace tener pensamientos dramáticos, catastróficos. Entonces, esto de alguna manera va incluso a traer como emergencia la presentación de síntomas depresivos. Es bien importante tener un propósito en la vida, así como cuando decimos en casa que se te antoja comer.
¿qué se te antoja comer el día de mañana? Vamos a pensarlo de esa manera. Las actividades que vamos a dirigir del día de hoy hasta que se llegue la hora de comer de mañana tienen que ver con el conseguir los insumos, el conseguir lo que se requiere para cocinar, el platicar de ello, qué le voy a agregar, quién va a preparar qué cosa, etcétera. Eso nos va conduciendo. Entonces, aquellas personas que carecen o que no tienen bien definido un objetivo a futuro, parece que no la pasan muy bien. Ok, en estos dos sentidos que usted me platica, veo o considero obviamente que cada uno de nosotros vamos a movernos, pero de determinado nivel de estrés que nos va a permitir buscar como las herramientas en nosotros mismos o en nuestro contexto, y hay otros en donde definitivamente a lo mejor me voy a ver inmovilizada, a lo mejor me voy a ver carente de estas herramientas. ¿Es correcto? Sí, por supuesto. En este sentido, el comentario que quiero expresar tiene que ver con dos conceptos. Uno que se llama eustrés y otro que tiene que ver con distrés. El estrés, como la licenciada Marta ya lo había comentado, tiene que ver con ese proceso o esa experiencia que expresa nuestro organismo o nuestro cuerpo ante la presentación de una situación que yo experimento como complicada y que mis recursos me hacen de alguna manera paralizarme o ver como la posibilidad de no darle respuesta o una respuesta apropiada. Cuando nosotros tenemos visualizada el reconocimiento de ciertos pensamientos, ciertas emociones o cierta conducta positiva, quiere decir, cuando yo pienso en forma apropiada, cuando yo creo que cuento con las herramientas para hacerle frente, paciencia, serenidad, concentración, atención, capacidad de toma de decisiones, etcétera, voy a llegar a lo que se conoce como un nivel de adaptación. Es decir, le voy a dar respuesta a la problemática que se está planteando o presentando y que me hacía pensar que no tenía la posibilidad de sobrellevarlo. Eso es el eustrés. Cuando no le hacemos frente en forma apropiada a esta situación, la pasamos con pensamientos de ineficiencia, de incompetencia, me siento negligente, hay desesperanza, no veo hacia el futuro, hay experiencias emotivas negativas, etcétera. Esto se llama distrés. Y entonces estas dos situaciones son como la forma en la que yo voy a hacerle frente a las cosas y lo que de alguna manera me puede hacer traer como consecuencia aspectos depresivos, la fatiga crónica, el estrés postraumático, por ejemplo, en el caso del distrés. Entonces, en este sentido, tenemos que mencionar que el estrés es una parte muy natural de nuestra vida, así como el miedo, que es una emoción básica. El estrés no es más que esa respuesta que el organismo expresa para hacerle frente a una demanda y que nos hace recurrir a esos recursos que tenemos precisamente para superar lo que está ocurriendo. Muy bien. Licenciado Javier, ¿podríamos decir que en la actualidad, en esta contingencia, todos estamos reaccionando de la misma manera? No, precisamente estaba pensando en lo que Jonathan nos compartía. La realidad es que todos tenemos capacidad de respuesta, pero no tenemos que afanarnos en resolver las situaciones que se nos presentan en la vida de una manera rápida, ni compararnos con quién lo puede resolver de una manera más rápida. No tiene sentido, no tiene caso, no son las mismas circunstancias. Cada uno de nosotros aprende y absorbe su entorno, su contexto de manera diferente. Para cada uno de nosotros, las vivencias son a través de nuestra propia cognición, de cómo lo aprendemos para nosotros mismos. En ese sentido, una misma experiencia, una misma situación no va a tener el mismo significado en la vida de todas las personas que la enfrentan. Entonces, es importante tener en cuenta que esta resolución y este enfrentarnos a esta crisis que estamos viviendo hoy día es algo que debemos y tenemos que tomarnos con calma. Hay que analizar la situación que estamos viviendo, no hay que tomar decisiones impulsivas
de ninguna manera arrebatadas, absolutamente no. Hay que saber dónde estamos parados, qué es lo que realmente significa un problema para nosotros y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Por qué? Porque es una situación que en todo el mundo se está viviendo por única vez y tenemos que aprender a tomarnos las cosas con la calma suficiente para que nuestras decisiones vayan en busca de soluciones que realmente nos ayuden a sobrepasar esta crisis. Cuando hablamos de crisis, a veces me imagino, por ejemplo, un recipiente con azúcar, bueno, para el azúcar, ¿sí? Y voy, compro azúcar y la vacío y vemos que a veces, pues obviamente no siempre va a tener como un nivel equilibrado, ¿no? Sino que, pues a veces se puede llenar de un lado más, ¿no? Y para poderlo a lo mejor equilibrar, es decir, buscar una homeostasis, ¿correcto? ¿Sí? Lo muevo, lo sacudo, ¿sí? Y en esa sacudida pueden suceder muchas cosas, ¿sí? Pero también es importante al de saber que con las experiencias que nosotros hemos vivido, podemos tomar esos recursos que nos ha hecho, nos ha hecho buscar la homeostasis, como les comentaba, como el equilibrio. ¿Es correcto, licenciado? Sí, sí, en efecto. Una de las recomendaciones que se sugieren, si lo podemos plantear de esa manera, es que de alguna forma en la historia de nuestra vida recordemos alguna situación particularmente similar a la que se está viviendo en la actualidad o una situación en la que yo haya de alguna manera atendido a un recurso muy propio que se requiera en este momento para hacerle frente a la situación que estamos viviendo. Es decir, no significa que yo tenga que haber vivido ciertas situaciones pandémicas para poder hacerle frente a esta, no, pero sí necesitamos, por ejemplo, para la situación de estar viviendo en casa en cuestión armónica, necesitamos tener acuerdos, delegar responsabilidades, tener comunicación efectiva. Entonces hay que recordar en qué situaciones de mi pasado, de mi historia personal, necesitaba de esa comunicación asertiva, por ejemplo, para llevarla a cabo en este momento en casa y hacerle frente a la situación que se está viviendo. Esto tiene que ver con la cuestión de previamente, antes de que ocurriera evidentemente esta situación, mi organismo estaba en una situación no de confort, pero no de desestabilidad. Entonces, en este momento se está presentando esta exigencia, esta demanda, esta situación amenazante, que de alguna manera me hace pensar en que no voy a poder hacerle frente. Entonces, mi cuerpo activa un proceso, un mecanismo, sea de ataque, de hacerle frente, o un mecanismo de huida, ¿no? Mientras la huida no entendiendo como cobardía, no, o como está aislándose o separándose de la situación, no, sino como un mecanismo de retirada que me hace reflexionar, retomar dentro de mis recursos cuáles son con los que cuento para después hacerle frente. Estos dos mecanismos, el de ataque o el de huida, de alguna manera son los procesos que van a estar presentes para que yo logre esto que usted mencionaba, licenciada, que tiene que ver con la adaptación. ¿La adaptación a qué? A la situación que estamos presentando, darle una respuesta de manera positiva para regresar a ese estado de tranquilidad o de estabilidad que el organismo tenía. Hace rato escuché comentar sobre la comunicación asertiva. Es una parte de cómo podemos afrontar esta situación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en vez de tener una comunicación asertiva, tuviera una comunicación pasiva o una comunicación violenta? Sabemos las divisiones de las comunicaciones, ¿no? La asertiva, pues, es la más adecuada, pero sabemos que es la más complicada porque estamos acostumbrados obviamente a ser pasivos o a ser violentos, ¿sí? Pero estas dos partes de la pasividad y de la violencia, ¿cómo podría afectar que yo pueda afrontar adecuadamente la situación que estamos viviendo? Bueno, primeramente tenemos que entender que hay un cambio de planes. Claro. Esta situación nos plantea la posibilidad
de disfrutar la compañía de nuestros seres queridos con bastante cercanía, con una duración, pues hasta ahora, bastante prolongada. Y eso cambia las reglas. ¿Por qué? Bueno, nuestras relaciones interpersonales están dadas en un contexto. En un contexto en el que nos habíamos manejado hasta antes de esta situación de una manera diferente. Hoy en día ya no existe aquella situación en que si tenemos un desacuerdo, pues bueno, yo me voy a trabajar, tú también te vas a trabajar, regresamos en la tarde, ya me distraje en el trabajo, ya a lo mejor me fui a jugar la cascarita de fútbol, y entonces ambos regresamos más tranquilos y afrontamos las situaciones emergentes dentro de las relaciones, pues con otra idea, con más calma. Esto no está dado en este momento. Entonces, todas las situaciones, todas las diferencias, todas las discrepancias, pues viven con nosotros, se quedan ahí con nosotros y entonces estamos aquí, cara a cara, sin la posibilidad de afrontar como de ordinario habíamos afrontado estas relaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pareciera que la asertividad se fue, pero no se ha ido la asertividad, porque si tenemos que recordar en qué otros momentos hemos vivido situaciones similares y qué es lo que ha permitido que yo pueda tener una comunicación clara y una resolución de problemas satisfactoria, no solo con mi pareja, también con mis padres, también con mis hijos, porque seguramente se ha dado a lo largo de mi historia. Entonces, no es que de pronto haya perdido la asertividad, sino que lo que pasa es que de pronto he perdido ese espacio que me permite la reflexión. Y tengo que entender en este momento que si no estoy siendo capaz de tener una comunicación adecuada, pues tengo que hacer caso de lo que decía el licenciado Jonathan. Y entonces, retirarme, pero no retirarme de decir, bueno, pues entonces arréglalo tú. No. Permíteme un segundo, en este momento creo que estoy un poco molesto, déjame pensarlo y lo resolvemos. Y entonces no es que me tome 3 horas o todo el día y mañana lo resolvemos, sino me tomó 10 minutos, 5 minutos para calmarme y entonces regreso contigo y vamos a hablar de una manera adecuada, te expreso mi punto de vista, te escucho, te retroalimento, permito que me retroalimentes y tomamos decisiones conjuntas. Eso sería lo ideal. Entendiendo que esto va a facilitar una comunicación asertiva, que no es un descubrimiento, que seguramente a lo largo de nuestra historia de pareja ya lo tenemos, pero esta situación no nos permite darnos ese espacio y tenemos que entender que para reflexionar se necesita tiempo y un espacio adecuado. Entonces, tenemos que proporcionarnos ese tiempo y ese espacio adecuado para ser asertivos en nuestra comunicación. Muy bien. Bueno, sabemos que también en esta contingencia se van a dar como etapas, ¿no? Etapas en las cuales pues tenemos que buscar nuestros recursos, porque lo estamos viendo como esa parte de la amenaza, en donde tenemos una sensación de estar alerta. Esto me recuerda mucho a la aceptación del ciclo de la violencia, licenciado. ¿Sí? ¿Me podría recordar esa etapa, ese ciclo? A ver, pues, tenemos una situación de tensión. Empezamos por la situación de tensión. Hay una situación emergente que va generando que la relación se acalore, que alguno de los dos, porque ojo, en este punto, cualquiera de los dos puede ser la víctima y cualquiera de los dos puede ser quien ejerce la violencia. Entonces, alguno de los dos está cargando con esta situación de tensión, con esta incomodidad, se empieza a molestar y entonces ocurre el evento precipitante y vienen, pues lo menos son los insultos, las humillaciones, ojalá que no
golpes y demás situaciones. Hay una etapa en la que se expresa el arrepentimiento, en la que se expresa el deseo de que las cosas no lleguen más allá, donde se piden disculpas, donde se ofrecen disculpas, se pide perdón. Viene una etapa de luna de miel, que es un camino directo nuevamente a esta etapa en la que todo se empieza a almacenar, entonces todo se empieza a volver un momento de tensión. Y es un ciclo interminable, precisamente en la idea de que solemos escuchar y no retroalimentar. Oye, yo estoy entendiendo esto de lo que tú me estás diciendo. ¿Es correcto? Ah, no, fíjate, no, yo te quise decir otra cosa. Por eso es muy importante en estos momentos en que estamos con mucho contacto, con mucha cercanía, tener en cuenta que debemos de retroalimentar sobre lo que entendemos y preguntar sobre el mensaje que emitimos frecuentemente, aunque parezca una necedad. La verdad es que mejorará mucho la comunicación si yo te confirmo lo que te estoy diciendo y si te pido retroalimentación sobre lo que tú estás entendiendo de lo que yo te digo. Ok, muy bien. Entonces, en este sentido, cuando pasamos todas esas etapas y utilizamos la comunicación asertiva y todas las demás herramientas, podemos recuperarnos, podemos buscar esa homeostasis de la cual estábamos hablando, adaptarnos a las situaciones. Y sabemos que en nuestra vida nos encontramos con cambios, ¿no? Y es afrontar de acuerdo a nuestras herramientas esos cambios para salir adelante, ¿no? Pero dentro de la que es la misma epidemia, la misma pandemia, lo que estábamos comentando, va a haber diferentes etapas en donde tanto la Secretaría de Salud como Prevención Civil, como todas digamos, las instituciones gubernamentales nos están haciendo como las recomendaciones, nos dice que en la amenaza, pues ahí teníamos obviamente que hacer acciones de prevención. La prevención sabemos que no se termina, la prevención es diaria. Cada uno de nosotros en nuestras casas hemos tenido esa parte de la prevención en nuestros trabajos, porque nosotros todavía seguimos trabajando, somos una parte esencial también de la población, donde nosotros estamos efectuando nuestras actividades, pero obviamente tomando nuestras precauciones. Licenciado Jonathan, ¿qué precauciones tiene en su trabajo? ¿Qué precauciones tiene en su familia? Creo que me gustaría compartir antes de expresar las medidas que hemos implementado tanto a nivel personal en casa con mi pareja y en el trabajo. Algo importante, un fenómeno que ocurre de manera constante. El licenciado Javier al principio mencionaba algo que tiene que ver con que cada quien vive las situaciones desde su experiencia particular y que es importante que respetemos. Respetemos que podrá estarse presentando un problema tan mínimo como la pérdida de una cartera y un problema tan importante y cada uno va a reaccionar en forma diferente. Entonces, esto tiene que ver con empatía, con respeto. Bueno, yo diría que la pérdida de mi cartera no sería mínima. ¿No te hace entrar en crisis? Sí, por eso, pero no sería mínima. Bueno, es que la mía no trae lo que trae la tuya. Bueno, en este sentido, cada experiencia es particular y entonces es importante que respetemos, que no minimicemos, porque juzgamos, ya no podemos apoyar. Eso por un lado. Por otro, hay una experiencia emocional muy particular que tiene que ver con negación. ¿En qué sentido? Nos burlamos de lo que está pasando, hacemos publicación de ciertos memes en redes sociales, donde de manera irónica, sarcástica, jugueteamos con la no aceptación o asimilación de lo que está ocurriendo. Atribuimos al fenómeno, bueno, a la contingencia por el fenómeno que está ocurriendo por el SARS-CoV-2, como un periodo de vacaciones, ¿no? Es parte de la negación.
hay que entender que hay muchas personas que no alcanzan de alguna forma a inteligir, a asimilar, a comprender esto y hay que respetarlo, porque entonces vamos a ir promoviendo esta serie de ataques que han estado presentes, ¿no? Más bien ahí dirijo mi comentario ahora sí, como cuando tú dices, cuando usted dice, licenciada Marta, que la prevención no termina, es de manera constante estar pensando en sensibilizar, en concientizar, en que las personas que aún no desean guardar su sana distancia, que aún no hacen el lavado de manos en forma apropiada porque desacreditan el fenómeno y piensan que es algo que no existe, es importante entender que hablan desde un enojo, desde una negación, desde un estado, como decirlo, paralizante, que no les hace entender la magnitud de la afectación que pudieran presentar, porque está amenazando su integridad. Es incluso un miedo a morir por ahí que está resguardado o escondido. Entonces, ya estás hablando de duelo. Podríamos incluso, no. Por supuesto que podríamos. Hablar y digo, él está hablando de duelo. Estoy hablando de duelo sumándome a esta situación. Para no hacerlo complejo, quiero que entendamos que hay diferencias particulares en cómo asimilamos. ¿Por qué estás hablando de duelo? Porque tiene que ver con una situación incluso de pérdida de estabilidad. Todos estamos perdiendo algo con esto. Todos estamos perdiendo desde luego algo, una estabilidad personal, una estabilidad económica, una estabilidad en el trabajo, etcétera. Incluso hace poco cuando comentabas la dinámica que se cambia en el hogar, ¿no? Las funciones, los roles son distintos, porque ahora más que nunca tiene que verse la equidad en delegar responsabilidades, en todos sumarnos a las actividades de la casa, a lo que no estamos acostumbrados y que va a generar situaciones de disfunción en la dinámica familiar, problemas de convivencia. Entonces, estamos perdiendo muchísimas cosas y creo que es importante que veamos este fenómeno precisamente desde esta perspectiva, desde esta postura y que, insisto, respetemos que cada uno considera, vive la experiencia a su manera, y el que tú no lo vivas como yo, el que tú no tengas el mismo miedo como yo, no significa que no lo estés padeciendo o que no lo estés sufriendo. A eso quería llegar, que todos estos mecanismos de defensa que estás mencionando, que todas estas reacciones que son muy naturales cuando uno se enfrenta a un duelo, están ahí. Porque a nivel consciente o inconsciente, la pérdida está ahí. Nos estamos enfrentando, como decía hace rato, a un cambio de planes. La situación ha cambiado, las reglas han cambiado y estamos viviendo algo que nadie le había tocado vivir. Estamos perdiendo muchas cosas, cada quien desde su punto de vista particular estará perdiendo algo, pero es importante tenerlo en cuenta. Y por eso estas reacciones que mencionabas tienen validez desde aquí. Y tienen validez desde aquí y hay que trabajarlas desde aquí y hay que entenderlas desde esta postura. No son inconscientes, no están locos, no son ignorantes. Es una manera de asumir y de tener una respuesta, una reacción ante una situación que a todos nos pega, pero a todos nos pega y nos hace reaccionar de maneras diferentes. Ok, muy bien. En la parte de la prevención sabemos obviamente que hay ciertas estrategias, ¿no? Estrategias que van cambiando conforme vamos avanzando en esta contingencia. ¿Sí? Y no compartir las medidas que exactamente contextualicé, pero no me centré en las medidas que hemos implementado. Bueno, en casa particularmente, mi pareja vive una condición física que le hace estar dentro de un grupo vulnerable. Entonces, además de las medidas propias del constante lavado de manos, hemos hecho muy ad hoc a la definición de la nueva fase. Vamos a decir un confinamiento especial. Hemos definido ciertas áreas
donde ella se desenvuelve, áreas donde yo me desenvuelvo, áreas en común, y en las áreas en común insistir constantemente en, después de utilizar esas áreas, vamos a sanitizar o a desinfectar. En el trabajo constantemente, bueno, hay filtros de detección, trabajo en una unidad de salud, entonces desde el momento en el que se va acercando la población, una población muy particular, se determina si presentan síntomas que pueden ser, que pueden definir a los usuarios como poseedores de alguna enfermedad respiratoria, y de ahí ya se van filtrando de manera correspondiente. El uso frecuente de material de protección, googles, tapabocas, dependiendo del nivel de acercamiento que tengamos con los usuarios en la misma institución. Creo que es importante insistir en el lavado de manos, que es lo más preponderante. Si todos hacemos la técnica apropiada del lavado de manos de manera frecuente, vamos a protegernos en gran medida, vamos a minimizar el impacto de transmisibilidad del virus. Obviamente esta situación de la contingencia por la pandemia que tenemos, y de acuerdo a las etapas, ¿sí? A las etapas, tenemos que tomar ciertas estrategias, ¿no? Ahorita viene el confinamiento en cuestiones de pues, estar más tiempo en casa, no sé qué medidas a niveles de gobierno se van a retomar, pero ¿cómo podemos cuidar nuestra salud mental, licenciado Javier? Bueno, esa es una excelente pregunta. Y la situación es que de ordinario no cuidamos nuestra salud mental. De ordinario, quizá en nuestra salud física es importante tener en cuenta todo esto. ¿Cuántas veces al año nos hacemos un chequeo en el dentista? ¿O solo vamos cuando lo necesitamos? ¿Cuántas veces al año nos hacemos un chequeo médico? Porque tenemos que hacernos un chequeo médico, o vamos solamente hasta que lo necesitamos. Y la salud mental es exactamente igual. El problema es ¿qué es la salud mental? Y la OMS tiene una definición. Fantástico, pero no vamos a entrar en la definición de la OMS. ¿Qué es la salud mental? ¿De qué se compone la salud mental? ¿Por qué es tan importante la salud mental? ¿Y hacia dónde nos va a llevar? Bueno, es muy sencillo, pero es muy complicado. Muy sencillo porque podemos hablar de ello. Muy complicado porque tenemos que estar al pendiente nosotros mismos, cada uno, de nuestra salud mental. Muy sencillo en este sentido. Todos los seres humanos nos movemos a través de nuestras emociones, y nuestras emociones generan sentimientos. Pero ¿qué tan en contacto estoy yo con la realidad de mis emociones? ¿Cuánto conozco mis emociones? ¿Cuánto conozco los sentimientos que de ellas emanan? Y es importante entender, las emociones son reacciones adaptativas que todos los seres humanos tenemos. Y a raíz de eso, los sentimientos que se generan, que tienen que ver con nuestra cognición, que tienen que ver con cómo aprendemos a manejar las situaciones y a resolver los problemas, nos van a dar una ruta de resolución de problemas, de relaciones interpersonales, de búsqueda de satisfactores y demás. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para cuidar nuestra salud mental en esta situación? Primero tengo que estar monitorizándome constantemente. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento con lo que tú me dices? Y pensar si realmente eso que tú me estás diciendo, que en otro momento seguramente me has abordado de la misma manera, no ha generado una reacción desproporcionada, y por qué en este momento estoy reaccionando o gritando, o golpeando, o ignorando. ¿Por qué? Porque no hay otra manera, ¿sí? La única manera en que puedo cuidar mi salud mental es estar todo el tiempo pendiente de lo que me pasa para poder decir, esto que me estás diciendo me está causando coraje, me está causando frustración, me está generando tristeza. Entonces,
lo que yo entiendo es esto. No, yo no te quise decir eso, te quise decir otra cosa. Y entonces, comunicarme adecuadamente para poder evitar que las situaciones, esos estímulos del exterior que yo estoy percibiendo, se conviertan en situaciones negativas. No tenemos otra salida. No vamos a estudiar una maestría ni un doctorado en emociones, en psicología, ni en psicoanálisis, ni absolutamente nada, pero sí tenemos que estar al pendiente de cómo me estoy sintiendo yo a lo largo del día, no solo en mis relaciones interpersonales, sino lo que estoy pensando sobre mi futuro, sobre las cosas que dejé de hacer, sobre las cosas que quiero hacer, y darme cuenta en qué momento solo estoy generando ya ideas de desaliento, de desagrado, de frustración. Para que al momento en que yo me relacione con los demás que viven conmigo, no tengan que enfrentarse con esa frustración y con ese desaliento y reciban una respuesta desproporcionada por una simple interacción que en ningún otro momento de la vida la causaría. No sé si... Claro. También la Organización Mundial de la Salud ha comentado que tenemos que hacer ciertas actividades, ¿no?, dentro del ámbito donde estamos. Una de ellas es pensar, ¿sí?, que estamos en nuestro ámbito normal, que si estábamos en la escuela, pues incluso es levantarnos a la misma hora que íbamos a la escuela, nos tenemos que poner nuestro uniforme, tenemos que desayunar a la misma hora y entrar obviamente a lo que es el estudio, vamos al receso, ¿sí?, y regresar nuevamente a comer. En el trabajo es lo mismo, ¿sí?, porque debemos de tener nuestro espacio donde nosotros debemos hacer nuestro home, ¿sí? Y obviamente hacer ciertas actividades recreativas también dentro de nuestro hogar. ¿Cómo qué situaciones o qué actividades recreativas podríamos hacer en nuestros hogares? Creo que las actividades que están de alguna manera sugeridas es primero la programación de las actividades en casa, eso evidentemente, ¿no? La organización del tiempo es muy importante. Particularmente promover la comunicación entre los miembros de la familia a través de contar historias, juegos de mesa, actividades como el juego de la lotería, armar rompecabezas, situaciones de recursos de papiroflexia, por ejemplo, que son actividades que de alguna manera abandonamos por el uso de las tecnologías. Una de las recomendaciones es no exceder el uso precisamente de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las redes sociales, minimizar también el consultar información de manera frecuente que tenga que ver sobre todo con sitios no oficiales respecto a lo que está ocurriendo con la situación del COVID. Entonces, reducir a un tiempo, 1 a 2 horas máximo, el acercamiento a la computadora o a las redes. Claro, y sobre todo, ¿no?, porque nos decían que el hecho de descansar, o por ejemplo llegamos del trabajo y queremos descansar, no significa irnos a acostar. Un cambio de actividad es importante porque en lo que comentaban, nos aísla de lo que generalmente traemos ya ahí como rumiaciones en nuestro pensamiento, ¿no? Algo que me gustaría comentar, precisamente que se está explicando en esta lámina respecto a las reacciones adaptativas, que las características o lo que se está presentando con las personas, que puede ser irritabilidad, estado de aprehensión, dificultad para dormir o un sueño excesivo, problemas de alimentación, etcétera. Esto hasta cierto punto es esperable. A mí me gusta no mencionar el término de normalidad, porque normalidad significaría que todos estamos de alguna manera reaccionando a lo que está sucediendo de la misma manera. Eso es la normalización. Cada uno va a expresar su experiencia desde su experiencia propia o muy particular. Puede ser que yo tenga experiencia de ineficiencia, me sienta incompetente, me sienta triste, me sienta cansado, con problemas de sueño, como ya lo mencionaba.
La pregunta sería, ¿cuándo me voy a preocupar? ¿No? En el sentido de que realmente me esté ocurriendo algo de manera importante en cuestión de salud mental. Cuando exceda, en términos generales, desde los manuales diagnósticos que nos competen a los psicólogos, en un periodo mayor a 6 meses. Es cuando de alguna manera, si después de 6 meses que está ocurriendo el fenómeno, la gente sigue presentando los síntomas, bueno, sí sería recomendable que acudiéramos a un especialista de la salud mental para que nos ayude de alguna forma a asimilar esta situación. Cuando presentamos obviamente lo que ya es la crisis, primero es la intervención a través de los auxilios psicológicos. Desde luego. Bueno, para eso también debemos de tener ciertas redes en donde nos podemos nosotros comunicar y buscar esta ayuda, y se lo vamos a dejar aquí en la última lámina, ¿sí? Vienen algunos ejercicios que también podemos estar haciendo, y en la última lámina, por parte del gobierno de Guanajuato, tenemos obviamente lo que es la línea de intervención en crisis, se puede llamar, están los 365 días del año trabajando, nos van a contestar psicólogos cuando se lo necesiten. También está la página de Dinámicamente, donde podemos entrar, nos van a dar orientaciones, nos van a dar algunas situaciones o estrategias que podemos estar utilizando. Y yo los que quiero invitar a que también entremos a estas páginas donde nos hacen una evaluación de nuestra situación emocional, de nuestra salud mental, y nos dan ciertas recomendaciones también. Mientras en la página vamos a encontrar algunas actividades de relajación, de respiración profunda, de imaginación también, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar mucho a ir pasando esta contingencia. Excelente. Les agradezco mucho. Por ahí les había comentado que íbamos a abrir el espacio de preguntas. Ahorita por cuestiones de tiempo, alguien que tenga una pregunta, vamos a responder una preguntita. También vamos a las otras preguntas que quieran hacer relacionado a estos temas que escuchamos el día de hoy por parte de nuestros expertos. Vamos a estar atendiéndolas. Ya conocen cuáles son nuestras redes de contacto. Pueden contactar a su coordinadora de Sinergia de acuerdo a su ubicación, y pueden hacernos todas estas preguntas o inquietudes que ustedes tengan sobre los temas, diversos temas que nos hablaron el día de hoy sobre la salud mental. Si tienen alguna inquietud, háganosla saber por medio del chat. Vamos a juntar todas las preguntas en caso de que tengan preguntas o en caso de que nos hagan llegar futuras preguntas. Nosotros vamos a estar contestándolas a través de nuestros expertos, y vamos a buscar otro espacio para que terminen de platicarnos sobre este tema tan interesante que es todo lo que acontecemos en cuestión de salud mental en este tiempo. Y bueno, por ahí no tenemos todavía ninguna otra pregunta. Por lo tanto, pues les agradecemos a los tres que participaron el día de hoy con nosotros. Estuvo muy interesante y esperamos que la próxima vez pues, sigamos con el tema donde nos quedamos y podamos darle continuidad. Entonces, si no tenemos ninguna otra duda, les agradecemos mucho a la Secretaría de Salud por habernos apoyado el día de hoy con este tiempo, este lapso de tiempo, para que nos compartieran desde su experiencia un poquito para ayudarnos a vivir la situación que sobrelleva la situación que vivimos actualmente. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Los esperamos el día jueves a las 4 de la tarde. Por ahí también por nuestras redes sociales vamos a hacerles llegar una postal con toda la información. Y los esperamos que se conecten en el mismo ID a las 4 de la tarde para otra plática siguiendo este tema de bienestar emocional. Muchas gracias.